Bueno, Jaime se incorpora un poquito más tarde, entonces nada, así que damos paso a las preguntas. Tanto Marga como el compañero de después han hecho una pregunta bastante similar, Manuel. Os la leo, pero si queréis formularla vosotros mismos, adelante. Marga dice si podemos atacar el fraccionamiento de los proyectos que ya van al ministerio por tamaño, pues es decir, mayor de 50 megavatios, pero que así eluden un estudio de impacto ambiental realmente global y acumulativo. En otras palabras, es como alegar un fraccionamiento de facto, es decir, megaparques colindantes que usan la misma vía de evacuación, pero que no están fraccionados en tamaño y o potencia. Pues nada, ahí tienes el primer reto, Manuel. Adelante. Bien. Cuando nosotros atacamos al Ministerio, o sea, si el Ministerio tramita unos proyectos que desde el punto de vista medioambiental se tendría que haber considerado como su conjunto, aunque los tramite el Ministerio desde el punto de vista de la competencia, ese es un argumento que debemos de preservar. Nosotros no podemos encontrar con que hay una división de proyectos en fraude de ley, pero que si lo tramita el Ministerio, pues la competencia se cumple, uno de los requisitos. Pero puede ser que no se cumpla el estudio que desde el punto de vista medioambiental se haya hecho. Habrá que comprobar si realmente el estudio ambiental contempla todo en su conjunto o no. Si no lo contempla, es motivo de recurrir al Ministerio para que lo haga, evidentemente, pero eso hay que examinar el proyecto y ver el expediente y comprobar el estudio de impacto ambiental cómo se contempla en cada una de las partes de ese proyecto si está relacionado. Pero a la pregunta, que quede muy claro, puede ser que un proyecto fraccionado lo tramite el Ministerio, por tanto, la competencia se cumple, no hay ningún fraude de ley ahí en cuanto a la competencia, al quién, pero puede ser sí al cómo. Y eso es lo que tenemos que comprobar nosotros. Comprobamos el expediente, el estudio de impacto ambiental, si contempla en su conjunto a las cuatro partes, perfecto, está bien tramitado. Si contempla parte por parte, está mal tramitado. Con eso creo que respondo a tu pregunta. Muy bien, pues ¿queda respondida la pregunta para vosotros o queréis puntualizar alguna cosita que os quede ahí en el tintero? Lo digo a Marga y al compañero. Bien, pues entonces paso a la siguiente pregunta. Bueno, Ana, si quieres, has formulado varias preguntas. No sé si las quieres formular de voz o las formulo yo. Léela, gracias. Léela tú. Bien. Bueno, Ana no ha entendido qué debemos hacer si no tenemos una asociación de más de 2 años. ¿Cómo se puede hacer la presentación de estos documentos? Añade también que no entiende lo que se dice en uno de los documentos de que la acometida tiene que ser igual o superior a 380 kilovatios. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, Diana? Sí, pregunta, cuando has hecho la exposición de las opciones a la hora de presentar los documentos, Sí. no entiende qué hacer si no eres una asociación con más de 2 años de existencia, ¿vale? Vale. Venga, luego la otra. Sí, cuando no tenemos una asociación, evidentemente nos pueden requerir precisamente para que acreditemos si realmente cumplimos los requisitos que la ley establece. La ley establece esos 3 requisitos y no tenemos más remedio que acatarlos. Es verdad que he recopilado un poco las respuestas de los que han sido pioneros a la hora de dirigirse al Ministerio con este documento, que han sido compañeros de Aragón, y ahí lo que le contestan precisamente cuando le piden que se inhiban, le contestan precisamente que acrediten esos extremos que yo antes he dicho, que tienen 2 años, que tienen su estatuto en la defensa del medio ambiente y que el ámbito territorial de su asociación o plataforma está dentro del ámbito del proyecto que pretenden recurrir. Cuando eso no se produce, evidentemente, la otra figura es la figura que da
la ley de urbanismo, la ley estatal de urbanismo, que es la acción pública en materia de urbanismo. La acción pública en materia de urbanismo se ejerce por cualquier persona cuando encuentra una vulneración de la ley. No se trata de una mera vulneración de un reglamento, no. Tiene que haber una vulneración de la ley cuando una administración pública, sea la que sea, Estado, la comunidad autónoma, el municipio o la provincia, adopta un acuerdo que vulnera la ley en materia de urbanismo. Cualquier ciudadano está capacitado para ejercer la acción pública contra esa administración. Precisamente yo estoy en un proyecto en el que ejerzo la acción pública contra mi ayuntamiento, contra un parque. Es una figura del urbanismo muy poco conocida, poco lo conocen y mucho menos la practican, pero es muy potente y muy poderosa para un ciudadano. Tan poderosa que lo único que quiere es quitarla del medio. Hace ya unos años lo quiso quitar del medio cuando gobernaba el Partido Popular, y ahora, antes de ayer, ya anunciaba el actual gobierno que la quiere quitar. La quiere quitar porque cualquier ciudadano puede impugnar cualquier plan general, puede impugnar cualquier cuestión si realmente vulnera la ley, claro. Y para que no haya ese parón en muchos planes generales, pues les estorba, lo que he dicho claramente, la pretenden quitar. Y eso es lo que denuncia precisamente Ecologistas de Nación antes de ayer a nivel nacional, que el gobierno actual pretende, o ya pretendió, el gobierno anterior, quitar la acción pública en materia de urbanismo, que es la que yo actualmente ejerzo. Solamente nos queda ese recurso. Evidentemente, el enemigo que tenemos enfrente está mucho más preparado que nosotros, tiene mejores letrados que nosotros, tiene mejores bufetes, tiene la ley a su favor, está desactivado todas las posibilidades que tenemos de atacarlo, tiene todos los privilegios, tenemos muy poco que hacer, pero lo poco que tenemos que hacer lo tenemos que utilizar. Y eso es lo que yo recomiendo y lo que yo pongo en práctica. Hacer la acción pública en materia de urbanismo. Mientras persista, hasta que no la quiten, es lo que hay que hacer si no tenemos una asociación con 2 años y con los requisitos que ahí se señalan. Con eso espero contestar la pregunta y que sepáis que está ahí esa réplica. Pero entonces este documento de estacionamiento no podemos usarlo entonces. Ya sería otro cauce. Sí, sería si no tenéis asociación, tenéis que hacer referencia, lógicamente, al artículo de la ley del suelo que señala que se ejerce acción pública en materia de urbanismo. Que evidentemente si no me lo he traído preparado, pero sí lo puedo pasar porque no es nada complejo, es hacer referencia precisamente donde decimos abajo, recuerda Ana, que decimos en el modelo que hacemos la acción pública en materia de medio ambiente, pues ahí decimos que hacemos acción pública en materia de urbanismo. Y en vez de citar un artículo, citamos el otro. Yo si eso lo paso al grupo jurídico para que tengáis esa referencia, pues se trata de cambiar la ley y el artículo, porque la figura jurídica es diferente. Vale. Bueno, si quieres sigo con la otra pregunta, que era también que en el documento habla de las instalaciones que tienen que ser superior a 50 megavatios y luego que el transporte primario, o sea, y que la acometida de tensión tiene que ser igual o superior a 380 kilovatios. Yo creo que en los proyectos que he visto de aquí de Taberna, creo que la acometida pone 220 kilovatios o kilovoltios. No sé. Cuando la norma, yo no he puesto la línea, cuando la norma establece unos condicionantes, se tienen que cumplir todos, porque si lo dice que tenga tal y tal, pues evidentemente tiene que cumplir todos para poder considerarlo como simplificado u ordinario. Yo en mi nota, la nota que aquí hago, no pongo nada más que los megavatios en cuanto a la energía eólica, porque yo lo que hago es un poco copio la definición que dice la ley en cuanto a la evaluación ambiental ordinaria y simplificada. Y pongo todos los condicionantes que pone la ley.
yo no pongo más, ¿vale? Yo aquí lo que hago es copiar literalmente los anexos de la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, anexo 1, evaluación ambiental ordinaria. El grupo 3 están las energías, las eléctricas, las letras I y J son respectivamente I, parques eólicos, J, instalaciones de energía solar, y estas son las condiciones resumidas, lógicamente, que establece la ley. Lo de la línea y la potencia, la distancia, no está en los anexos en este síntesis, pero hay que comprobarlo porque si lo pone, tiene que ser además de, tiene que cumplir todos esos requisitos para poder evaluarlo ambientalmente como ordinario, o si no, iríamos a la simplificación. Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. Sigo con las preguntas. Ha habido ahí un poco de revuelo en el chat, pero luego en el turno se aclarará. A ver, la siguiente pregunta la formula Juan Hermida y pregunta ¿en qué momento de la tramitación de los proyectos debemos denunciar la fragmentación fraudulenta? Se puede denunciar en cualquier momento. Verá, precisamente lo he dicho al principio, una de las bases del grupo jurídico a la hora de decidir esta herramienta es precisamente que no tenemos que esperar en ningún momento, podemos hacerlo inmediatamente. Me da igual en qué momento está el expediente. Si está iniciado, si está por la mitad, si está a punto de concluir. Se trata de un tema competencial. Al ser un tema competencial, es un tema importante desde el punto de vista jurídico. Y como es importante, pues debemos de pelearlo desde aliente. ¿Por qué es importante? Porque cuando un acuerdo se adopta por un órgano manifiestamente incompetente, el acuerdo es nulo de pleno derecho. Cuando se da la nulidad de pleno derecho, una figura jurídica de muchísimo peso, evidentemente tenemos que estar ahí aprovechando esta herramienta de competencia para poder después reivindicar en un momento determinado de un recurso contencioso la nulidad de pleno derecho del acuerdo que haya podido adoptar esa administración que ha tramitado ese expediente sin tener competencia para ello. Muchas gracias, Manuel. Vale. Después había pedido la palabra Javier Zatarián y en el chat está hablando, a lo mejor ahí puede aclarar o preguntar acerca. Ay, se me acaba de olvidar, pero estáis hablando de la acción popular o algo así. Así que tienes el turno y adelante, gracias. Hola, me lo dices a mí, ¿verdad? A Javier. ¿Hola? Te escuchamos, Javier. Sí, es que no sé qué he tocado yo el Zoom, lo he usado un par de veces y no sé si me veis o no, porque yo solo veo la presentación del compañero. Te escuchamos, que bueno, pues es lo solo más importante. ya me expongo. Mirar, el asunto es muchísimo más complicado de parar. Las administraciones son como locomotoras, se ponen en marcha y se llevan por delante todo lo que encuentran. Bueno, anticipo que yo me dedico al derecho administrativo desde hace más de 20 años, exclusivamente esto. Y entonces, claro, podemos hacer alegaciones, que está bien, podemos hacerlo en la comunidad autónoma, podemos hacerlo al Estado, al Ministerio, pero al final, o una de dos, y esto es una consideración de gestión política, se asustan por el número de alegaciones y dan marcha atrás, cosa improbable según las reuniones que ha habido en el Ministerio, con la excusa de que estamos en emergencia climática, esto va para adelante sí o sí, y entonces a donde nos llevan es a los tribunales y se va a generar una batalla campal de 1000 proyectos en los tribunales de España. Este es el futuro, a mi modo de ver, y creo que no me equivoco, indiscutible. Entonces, podemos alegar, por supuesto, en cualquier momento, por supuesto, que es un fraude de ley, depende. La fragmentación de proyectos
eólicos, fotovoltaicos, es muy vieja ya, casi como la energía. El juzgado contencioso administrativo de León número 1 ya dijo en su momento que esta era fraude de ley y dijo que estaba muy cerca de la prevaricación ambiental, fraccionar los parques eólicos. El problema es que la ley, que se arrimen al límite legal que ha dicho el compañero con precisión, ya lo sabemos, a más o menos de 2 kilómetros. Depende, claro. Al final, esta es la norma, pero esto no es blanco-negro. A 2 no vale, a 1,99 podemos hablar de fraude. Depende y hay que ver todos los proyectos en su conjunto. Y eso nos lleva a nosotros directamente a discutirlo en los juzgados con los tribunales, con las pruebas periciales. Que vengan peritos que nos digan el efecto acumulado, aunque estén a más de 2 kilómetros, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que vamos a acabar indiscutiblemente discutiendo esto en los tribunales, valga la redundancia. El fraccionamiento es un argumento muy bueno, que ha dicho el compañero, que determina la competencia del órgano que autoriza, efectivamente, pero cuidado, nos declaran la nulidad radical y vuelven a empezar. Porque como esto es decisión política y van a poner molinos sí o sí, si a lo mejor nos declaran la nulidad, oye, no hay ningún problema, vuelve la burra al trigo. Entonces, es un argumento, no pensemos que esto es la panacea. Al final lo que nos va a salvar es si de verdad el impacto es negativo o no. Y eso, vuelvo al problema de las periciales. Hay que decirle a los jueces que esto es malo, por ejemplo, para las abejas, pongamos un ejemplo. Otro tema que se ha dicho de la acción popular o no. A ver, eso es la acción popular ambiental. Pero en mi caso, que estamos integrados en una asociación de La Cabrera en León, si a nosotros nos ponen un parque eólico en La Cabrera en León, vaya que si estamos legitimados y no tenemos que cumplir esos requisitos. No ya para hacer alegaciones puede hacerlas cualquier hijo de vecino, no, para ir a un contencioso a discutir esto, para ir a los tribunales a discutir esto. No hay ningún problema y los requisitos, tanto para la justicia gratuita, que eso es muy complicado, o para intervenir como acción en el ejercicio de la acción popular ambiental, eso es otra cosa. Eso es, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Si Ecologistas en Acción quiere plantear un pleito en La Cabrera o en Ibiza. Pero la asociación del lugar directamente afectada, esa está legitimada para ir a los tribunales indiscutiblemente, con unos requisitos, pero ya son procesales. ¿Vale? Eso que a mi modo de ver, que estábamos confundiendo unas cosas con otras. Entonces, en resumidas cuentas, el fraccionamiento dependerá, si nos lo ponemos juntos, si de verdad se aprecia como un todo los varios proyectos que están cerquita o no, y eso solo se demuestra con pruebas periciales, salvo que sea muy cantoso. Y las pruebas periciales, por supuestísimo, que cuestan dinero. Y otra cosa que ha dicho el compañero, que tiene razón, pero que no afecta a la totalidad de lo que se está haciendo, es el tema urbanístico. Hombre, por ejemplo, en La Cabrera y en muchos pueblos de Castilla y León, que es donde yo me ubico, la inmensa mayoría de los municipios no tienen planeamiento y se rigen por normas subsidiarias. Y bueno, y por mucho que diga que en Internet tienes que acudir, vamos, si no tiene web ni el ayuntamiento. Entonces, los límites, digamos, la herramienta que nos proporciona el derecho urbanístico, cuando estamos hablando de pequeñas pedanías, de pequeños municipios, hay que tomarlo con mucha cautela. Entonces, el problema es que podemos plantear el fraccionamiento al Ministerio. Imaginaos que no nos hace caso el Ministerio, que no nos contesta. Pues entonces, claro, actuaríamos contra el silencio administrativo, sí, pero ¿contra qué? Porque hubo ya, no sé si fue un Real Decreto o la ley que dijo que habría la veda para presentar proyectos y nosotros no hemos recurrido a ese Real Decreto. No lo sé, ojo, no me consta. Si se ha recurrido, bien. Total, que quiero decir que al final, y perdonadme el rollo, creo que nos vamos directamente a los tribunales a discutir todos y cada uno de los ¿cómo se llama? De los proyectos. A ver, y es que, bueno, de momento está bien, es que he salido que no he podido leer el chat mientras hablaba. Venga, gracias a todos.
Gracias, Javier. Bueno, la verdad es que hay varios temas así que se enlazan unos con otros y que no han sido tratados, o sea, no he hablado más temas. Pero, por supuesto, el turno de palabra, Manuel. Gracias. ¿Tengo el turno de palabra, Diana? Lo tiene. Sí, bien. Bueno, Javier ha puesto el dedo en la llaga de los problemas que todos conocemos. Evidentemente que el monstruo es Goliat y que somos una pequeña hormiga, lo sabemos. Que toda la norma la ponen a su favor, lo sabemos. Que si hay una norma que le estorba, la quitan, lo sabemos. Que no tenemos nada que hacer, lo sabemos. Pero lo que sí sabemos también es que si no hacemos nada, no sucederá nada. Lo poco que tenemos, lo tenemos que hacer. Y evidentemente no se pretende con esta herramienta, como nadie puede soñar, que mañana todos los proyectos se paralizan, que va. Desde Aliente, del Grupo Jurídico, pensamos que teniendo tan pocas herramientas en la mano y siendo tan frágiles, el usarla tiene una doble versión. Por un lado, tiene la versión del ruido mediático, por otro lado, tiene la versión de que en un momento determinado los proyectos, pues en algún caso se puede paralizar o estimar, ¿por qué no? Y porque no puede contagiarse esa paralización de algún que otro proyecto, porque en definitiva lo que le preocupa a todos los miembros de Aliente es proteger su medio natural. Y en la protección del medio natural, Aliente lo único que quiere es parar esta locura para hacerla bien, no que no se haga. Es verdad, como dice Javier, que al final se hará, pero podemos intentar que se haga bien en vez de mal. Y ahora, de eso es lo que se trata en Aliente cuando hemos puesto en marcha esta medida que sabemos que tiene alcance limitado, sabemos que la administración es muy poderosa, que somos muy pequeños y que evidentemente tiene el alcance que tiene. Y la pretensión que tiene, por supuesto, es esa, es la de poder utilizar una herramienta que permita al menos paralizar la locura en parte y que entre la cordura en una planificación de renovables que sea compatible con el medio ambiente y compatible con otras cuestiones de más. Por eso la intervención de Javier es fundamental, pero también es evidente que sobre eso acaba de decir Javier, le hemos dado muchas vueltas en el grupo jurídico precisamente, y lo que no creemos que caiga el desánimo. Tenemos que dar el poco ánimo del que disponemos y pelearlo hasta el final, aunque seamos una pequeña hormiga. Yo siempre voy en esa línea y por eso quería hacer esta intervención. Y no es que Javier sea un pinte en plan pesimista, no. Lo dibujo la realidad, pero la realidad la conocemos y yo lo que dibujo es que tenemos que luchar con ella, que lo único que quería un poco intervenir, sin desmentir, por supuesto, lo que acaba de decir Javier, que es el enemigo en estado puro. Yo también he puesto unas pinceladas en ese sentido. Y nada más, le paso la palabra a Diana. Pues nada, muchas gracias a ambos. Es verdad que nos interesa ganar tiempo para que se haga esa ordenación territorial adecuada, así que viene bien que estos documentos por lo menos sirvan para parar, aunque luego se vuelva a empezar y no los derrumbemos, así que es algo muy positivo. Y desde luego que las primeras respuestas que estamos recibiendo están siendo por parte de las administraciones, están siendo un poco pobres. O sea que parece que por lo menos están sirviendo, y todo lo que sea meter miedo más arriba, pues nos viene bien. Sigo con el turno de preguntas, sigo formulando a no ser que queráis participar directamente. Después de Javier, Javier M. Pregunta, si el suelo es comunal, ¿basta que el Pleno lo apruebe o requiere una consulta popular a los ciudadanos del pueblo? ¿Qué ley rige todos estos procesos? Muchas gracias. Me pilla fuera de juego, porque verás, el régimen de tenencia de los bienes comunales que hay en el norte de España, en el sur eso no existe. Los bienes comunales tienen un régimen propio en el que, digamos que todo el municipio es dueño de ese suelo y tiene unas normas por las cuales se rige su disposición.
normas que yo no conozco, evidentemente, porque no he tenido ocasión de participar en ninguna administración pública en la que tenga ese régimen de bienes comunales y, por tanto, no podía contestar la pregunta que me ha hecho. Si realmente puede disponer de ese bien, habrá que estar lo que diga la normativa que regula los bienes comunales de ese municipio, claro. Gracias. Antes sí que ha habido alguna contestación en el chat con respecto a eso, pero bueno, daba el turno de palabra si alguien del grupo de jurídico quería añadir o responder a la pregunta. Y si no, comento lo que ha dicho Marga y después Javier. Vale, si no me he saltado algo antes, Marga habla de que los bienes comunales poseen un régimen jurídico y administrativo caracterizado por su indivisibilidad y su inalienabilidad, tal como se recoge en el artículo 132 de la Constitución española. Lo señala y como va a ser grabado, pues os lo dejaré para que lo leáis. Bueno, iba a añadir una cosa, pero no quiero decirla en concreto. Bueno, que los bienes comunales creo que tienen un régimen particular en torno a donde conozco algunos que tienen una legislación concreta. Y al respecto, a lo mejor puede añadir, porque lo solicita Javier. Adelante, Javier. A ver, perdonad, es que me estaba peleando con el Zoom. No hay ningún problema, lamentablemente, para que llenen de molinos o de fotovoltaicas los montes comunales, y menos aún que necesiten el permiso de los vecinos. ¿De acuerdo? Únicamente había que valorar, bueno, eso es una figura muy común en Castilla y León, ¿de acuerdo? Los montes comunales. Igualmente los montes vecinales en mano común, que es otra figura parecida que ya no es dominio público. Ahí a lo mejor tendríamos que valorar, no puedo contestar ahora, pero que me arriesgaría a decir que sí, que es necesario una expropiación previa, ¿vale? Pero el trámite es exactamente el mismo. ¿Vale? Pero en absoluto cuenta cómo se va a permitir el Ministerio esos lujos, que la voluntad de los vecinos importe, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. O sea, es decir, a estos efectos no hay ningún problema para que nos pase la pisonadora, nos pongan los molinos o nos pongan la fotovoltaica, y a los vecinos no se les va a preguntar. ¿De acuerdo? Únicamente intervendría el ayuntamiento, eso sí, como titular, como propietario de esos bienes. Gracias. Y otra cosa, espera, otra cosa que había, que es que el dichoso chat que se decía al final. Y preguntaban sobre, ya me anticipo con tu permiso, en cuanto al reconocimiento de la justicia gratuita a una asociación. ¿Te hemos perdido, Javier? Sí. ¿Javier? Vale. Sí, te hemos perdido. Lo del derecho a justicia gratuita, por lo menos la asociación tiene que tener más de 2 años. Pero antes de contestar a esta pregunta, por seguir el orden, hay otras anteriormente formuladas. Así que vamos a dar paso a ellas y luego retomamos. A ver, un momentito, que no pierda yo el hilo, las tengo apuntadas. Vale, bueno, Sarri hace unos apuntes. En las respuestas del Ministerio y la Junta de Castilla-La Mancha dejan claro que admiten que sean las empresas eléctricas las que decidan el tamaño de las plantas y, por tanto, de la fragmentación. Entonces, ¿cómo saber si un proyecto está fragmentado fraudulentamente? ¿Cómo saber si el permiso de acceso y conexión es para más de 50 megavatios y luego se divide en varios? Manuel, ¿puedes contestar? Gracias. Bien, vamos a ver la respuesta de Castilla-La Mancha. La conozco porque tuve oportunidad de poder hacerme de ella. Está aquí. Es esta.
Aquí es donde dice que, bueno, que será el promotor, como veis, quien decidirá cuál es su instalación. Esta es la frase a la que acaba de aludir la compañera en su pregunta. Bien, eso ya lo sabíamos. Pero fijaros lo que dice a continuación. Lo que dice a continuación tiene su poquito de historia. Dice el ministerio. Adicionalmente, este ministerio tiene la intención de promover, tan pronto sea posible, nuevas conferencias sectoriales de energía con el objetivo de acordar el establecimiento de un cauce permanente y formal de cooperación y coordinación del Estado y las comunidades autónomas, articulado mediante la creación de un grupo técnico de trabajo que tendría entre sus objetivos, fijarse los objetivos, analizar y proponer las modificaciones normativas que se consideren necesarias para poder mejorar la coordinación y aumentar la seguridad jurídica. Bueno, modificar la norma es eliminar lo que antes hemos denunciado en la exposición. Lo dice el Ministerio a la Comunidad de Castilla-La Mancha hace unos días. Lo pongo aquí porque finalmente es la pregunta que acaba de hacer la compañera. Aquí se ve la intención del Ministerio. Si ahora mismo hay algo a lo que nos podemos acoger para poder defender el medio ambiente, en el futuro cada vez habrá menos, porque la intención es modificar la norma que en un momento determinado pueda impedir, pues, que se pueda atacar a la administración en cualquiera de estos aspectos. Lo quería sacar a relucir y lo traía precisamente porque me resultó bastante escandaloso que el ministerio reconozca que lo que pretende es modificar la norma, si es que hay algún problema para que vaya adelante este tipo de proyectos. Nada más. Gracias, Manuel. Pues sigo con el turno de palabras. A ver. Bueno, algunas te podrán salir un poco como repetitivas, pero bueno, tampoco está mal si así quedan las cosas claras. Mercedes pregunta que si se hace una alegación al fraccionamiento y pasa al ministerio, debe presentar de nuevo la empresa un estudio de impacto ambiental. Claro, cuando se hace una petición de fraude en el fraccionamiento, se hace una denuncia de dos aspectos. Respecto a la competencia, a quién tramita, y al tema medioambiental, a cómo se tramita. Por lo tanto, si la tramitación medioambiental no ha sido por el conjunto, pues evidentemente la alegación para que se haga por todo su conjunto se mantiene, porque ese es el espíritu de la reclamación, que se estudie la planta solar o fotovoltaica por la suma de sus partes, y no una parte individual que tenga su propio proyecto de impacto ambiental y la otra también, sino que haya uno que reúna a todas esas partes. Claro, se puede mantener la reclamación que te ministerio. Ya lo dije antes, que realmente tenemos que cotejar en nuestro caso concreto el proyecto, mirando el expediente, a ver cómo se ha tramitado desde el punto de vista medioambiental. Si el trámite se ha hecho acorde a la ley o no. Si se ha hecho por una parte o al conjunto. Si se ha hecho acorde a la ley, no hay nada que alegar en ese aspecto. Si se ha hecho por el conjunto, pues tampoco. Si se ha hecho por una parte, evidentemente sí. Es lo que quería un poco insistir en ello. ¿Vale? Paso la palabra. Genial, muchas gracias. Pues hay otra pregunta de la plataforma sureste y no la termino de leer entero, se me corta, perdonad. Y pregunta si se puede presentar al ministerio, aunque todavía no esté tramitada la recalificación del suelo por parte de las comunidades autónomas. Es que la clasificación del suelo como apto para poder hacer una instalación concreta es previa. Si nos encontramos un suelo en el que hay que calificarlo de una forma determinada para poder poner una instalación concreta, pues entonces no se puede tramitar nada hasta que no esté aprobado definitivamente esa calificación nueva que lo permita. O sea, esa figura jurídica hay que tenerla muy clara. Si un suelo tengo yo que modificarlo para poder hacer una instalación concreta, es porque actualmente me lo prohíbe. Si actualmente me lo prohíbe, hasta que la modificación que yo pretendo no esté terminada, no puedo tramitar nada. Porque estará tramitando sobre un suelo en vigor que no lo permite. Con eso que quede claro, eso no tiene ninguna duda. Paso la palabra.
Gracias, Manuel. Bueno, siguiendo con el chat, el orden, bueno, se habla otra vez de los bienes comunales, se habla de que las expropiaciones comunales es algo que se lleva haciendo desde hace años. Bueno, tenemos un ejemplo de expropiación todavía no realizado, pero en Castanesa son también montes comunales, una parte, y se quiere expropiar ya no por un bien que es ¿cómo se dice? Bueno, que es una actividad, que decir que es bien público cuando es una estación de esquí, ojo. Pero bueno, lo que ofrece Marga es que el profesor Cabero les preparó un texto más largo a lo que os he leído antes. Yo le propongo a Marga que más que lo soliciten las personas interesadas, que lo haga, que lo ponga a disposición de Aliante y lo compartamos junto con con las notas y el texto y la presentación que has preparado, y que lo podamos subir también en la web, Marga, si no tienes inconveniente, porque puede ser de utilidad para muchas personas, no solo las que han participado hoy aquí, a las 48 hasta el momento de máximas personas apuntadas. Y mientras, no sé si es posible, Marga. Y bueno, y mientras tanto sigo. Un momento. Bien. Pues es que ha habido un momento de muchísima actividad y entonces tengo que seguir leyendo yo también el chat. Un segundito. Es que, bueno, estoy siguiendo el chat más que preguntas, son participación de las personas. Si hay alguien que quiera explicar algo en concreto, se le da el turno de palabra, por si hay gente que no pueda leer el chat. De todas formas, el chat intentaremos copiarlo para ponerlo a disposición también de todas y todos, ¿vale? Sigo. Pues yo creo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere el turno de palabra para comentar alguna cosa en concreto. ¿Algo, Manuel, que quieras comentar mientras? Bueno, preguntaban por si queréis explicarlo mejor, que yo solo he hecho el apunte. ¿Cuál es la problemática de lo de la justicia gratuita? Yo solo he comentado que solo se tiene derecho si tienes una asociación con más de 2 años de antigüedad, pero por si queríais explicar y puntualizar más cosas, Manuel o Javier. Sí, Diana, en la normativa establece 3 requisitos, como antes he dicho. Uno es que tenga 2 años de antigüedad, pero los otros 2 son, primero, que en su estatuto se tenga la defensa del medio ambiente, y tercero, que el ámbito territorial de dicha asociación comprenda el espacio donde está situado el proyecto que se pretende recurrir. Y al hilo de lo que comentaba la compañera antes, que no hizo una pregunta, pero que lo dejó ahí un poco en el aire, el tema de la expropiación, que no se ha hablado siquiera. Y he puesto precisamente delante para compartir la parte de la hoja que hablaba del derecho urbanístico. En la parte de la izquierda, cuando hablaba de que el ayuntamiento tiene que declarar la utilidad pública de interés social. Bien, no se ha comentado, y quiero comentarlo, que para que se pueda expropiar hay que declarar la utilidad pública de interés social. O sea, que la declaración de utilidad pública de interés social es requisito sin el cual no se puede llevar a cabo la expropiación. Esa declaración siempre ha sido, evidentemente, para cualquier actividad, cualquier actuación pública en su norma urbanizable era necesaria. Ahora no, ahora ya, al ser declarada de oficio por la ley la utilidad pública de interés social, evidentemente ya el derecho a expropiar existe. Ojo, fijaros que puede ser que ni siquiera el ayuntamiento se haya enterado, y a veces el propietario se entera cuando está su finca en el boletín oficial de la provincia, ¿no? Eso también conviene resaltarlo para que veamos hasta qué punto la regulación actual en este tema es tan dura y tan farragosa que muy poco se puede hacer para combatirla.
Eso sí lo tenemos bastante claro. Y nada más, te paso la palabra, Diana, por si hay alguna pregunta más. Vale, muchas gracias. Si la hay. El apunte es que Marga ha dicho que sí que puso a disposición el texto reclamado. Sí te agradecería si lo puedes pasar otra vez al grupo de jurídico y yo lo rescataré también para adjuntarlo a las personas, bueno, junto con la información de este seminario. Y hay una pregunta que formula Juan Hermida y dice así. Cuando hablamos de 2 kilómetros de distancia entre parques eólicos, ¿es sobre las poligonales? Voy a mirar mi No, nota. para ti, Manuel. Sí, sí, voy a mirar mi nota porque hablaba precisamente de la distancia, pero un momentillo. Sí, a la hora de la competencia, ya decíamos antes, que esto desde luego vamos a poner a disposición de todos vosotros, decíamos que la evaluación ambiental ordinaria era aquellos parques eólicos que tengan 50 o más aerogeneradores, o bien que sumasen más de 30 megavatios, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros uno de otro. O sea, la distancia entre un parque y otro, si es menos de 2 kilómetros, pues estaría sometido a la ordinaria. Creo que esa es la pregunta que hace la compañera, ¿no? Se lo pone realmente en ese apartado, en la letra I del anexo 1 de la Ley 21/2003, el 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Diana, tienen la palabra. Bien, muchísimas gracias. Pues siguen preguntando sobre el tema de la justicia gratuita, incluso una vez que tienes derecho a ella. Se pregunta, por favor, los micros. Preguntan cuál es la dificultad una vez accedido. Perdonad, si no están los micros apagados, tenemos un problema porque no nos escuchamos. Entonces le doy la palabra también otra vez a Javier. A ver, lo de los 2 kilómetros es algo parecido como las distancias en urbanismo y contesto a la gallega, depende. Claro, si estamos hablando de medidas de garantía para, comillas, lo que dice la ley que nadie se cree, que son independientes el impacto ambiental de 2 parques que distan a más de 2 kilómetros o a menos de 2 kilómetros, hombre, en principio se va a medir siempre desde el modo más favorable al medio ambiente. Tiene que ser. ¿Qué va a hacer la administración? Va a hacer lo que le dé la gana y según le convenga. Pero nosotros discutiremos en su momento que, oiga, en materia de medio ambiente, garantías las máximas. Y como digo yo, principio de precaución que viene de Europa y hay que respetarlo. Ante la duda, la mejor medición a nuestro favor. Pero posiblemente lo que van a hacer es van a circunvalar siempre esos dos kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que decirle nosotros? Oiga usted, que esto no es blanco ni negro. A 1,999 vale y a 2,000 no vale. No, vamos a ver, porque esto no es 2 más 2, 4. Lo que hay que poner sobre la mesa es la verdadera afectación de los parques. A ver, venga, y luego preguntabais sobre la justicia gratuita. Es decir, aquí hay muchos conceptos jurídicos de asociaciones de utilidad pública, la justicia gratuita de las asociaciones en el ejercicio de la acción popular. De eso olvidaos. Nos pilla el toro, no nos da tiempo y si vamos a los tribunales nos jugamos las costas. Punto final de la historia. Gracias. Bueno, puesto que sabemos que no todos somos entidades formadas y con más de 2 años de existencia, etc., o no tenemos todos los conocimientos, por eso tenemos el trabajo fantástico del grupo jurídico que está elaborando un montón de guías
un poco para ayudarnos en nuestra defensa contra esta barbarie que son las renovables a gran escala. Entonces yo agradezco mucho el trabajo del grupo jurídico, que si bien no nos va a solucionar todos los problemas y tiene sus limitaciones, nos está ayudando un montón en orientación y en algunos pasos como son estos los documentos que hemos presentado en nuestra fragmentación y algunos más que vienen y que os iremos preguntando y que, bueno, pues que estamos tirando de la mano de profesionales, que por supuesto, pues eso tiene un coste y bueno, pues en un principio veremos cómo resolverlo, pero desde luego que entre varios será mucho más fácil que entre una entidad en concreto. Sigo con las preguntas. En realidad, me falta por leer 4 mensajes. Un momento, porque hay participaciones. Hay muchísimos agradecimientos a Manuel, a Javier y a todas y al seminario en concreto y a la campaña. Hablaban y preguntaban lo del tema de los 2 kilómetros, ya lo has explicado un poco, y por el tema de que algunos se superponen. Y de momento todo es agradecimiento y creo que no hay más preguntas. No sé si queréis añadir algo más. Manuel, si quieres añadir algo más que se te haya quedado en el tintero, alguna pregunta específica que no haya quedado claro con respecto a los documentos de esta fragmentación. Os animo a todos y todas a compartir estos documentos, seguir compartiéndolo en redes. Para los que no están dentro de Aliente también llega esta información, pues por supuesto nosotros ya sabéis que ni aquí ni en ningún otro lugar queremos que las cosas se hagan bien. Manuel, ¿alguna cosita a añadir? Nada, comentar que todo lo que se ha expuesto aquí lo vamos a poner a disposición de todos para que en un momento determinado pueda consultar pues las 4 cositas que he puesto y nada más. Dar las gracias por habernos escuchado y con las cautelas propias de lo que somos y contra quién nos enfrentamos, pues usar lo que está en nuestras manos, pues con esas ganas de poder parar esto un poco y que se lleve a cabo de una forma mucho más civilizada, mucho más acorde, mucho más moderna. Yo creo que si el sol que hay en España lo tuviese Alemania, otro gallo cantaría y ya veríamos nosotros cómo Alemania tiene sol para ella gratis y para nosotros pondría plantas solares al precio que ella quisiera. Y lo que vamos a hacer en España es justamente lo contrario. Vamos a generar energía, como muy bien dice nuestro portavoz Luis Bolonio, podemos en un momento determinado crear energía para venderla, que después esa venta se produce en unos mercados, esos mercados se adjudican al mayor postor y ese mayor precio que se consigue es el que nos van a poner nosotros la factura de la luz y no se hacen proyectos medianos y pequeños de autoconsumo, que son los que realmente benefician al ciudadano y realmente lo que realmente paga el precio de la luz y daña menos el medio ambiente. Eso es lo que se ha dicho 1 millón de veces por todos en el Grupo de Oriente y es lo que todo el Grupo de Oriente pretendemos y peleamos. ¿Que estamos con un gigante? Claro que sí. ¿Que nos va a machacar? Pues claro que sí. ¿Pero que nos vamos a quedar quietos? Pues claro que no. Que es lo que en un momento determinado impulsa a cada uno de nosotros a esforzar nuestro tiempo de forma voluntaria, a dedicarnos a poder ver o visualizar una herramienta que fuese pequeña, que por lo menos no haga las barbaridades que en momentos determinados se están haciendo. Porque si veis, por ejemplo, esta fotografía, pues esta fotografía es Sevilla, yo no lo voy a meter con ninguna comunidad que no sea la mía. Esto es Sevilla, esto es el municipio de Guillena, esto es el municipio de Alcalá de Guadaira. Estas son las fotovoltaicas que hay en Guillena, en Alcalá y Carmona. Fijaros, en Guillena, los parques, la potencia instalada, 500 megavatios, 600, 200, hay 32 pendientes en Carmona. 9 parques en Guillena con 1.500 hectáreas, o sea, 1.500 campos de fútbol.
fin, esto lo dice la prensa de Sevilla de las plantas de Sevilla. Y yo, como sevillano, pues denuncio lo que hay en mi tierra. El alcalde de Guillena, por ejemplo, dice que ve inevitable el paisaje, dice, bueno, y se despacha diciendo que, bueno, que si Europa ha puesto las renovables en algún sitio que hay que instalar. Tú dices este alcalde del PSOE que es el más licenciado en economía. Lo dice la prensa, esto no lo estoy inventando yo. También la misma prensa dice que un trabajador de Guillena dice, como sigan poniendo parques de estos, vamos a acabar comiendo cristales. Todo dice la prensa, lo estoy diciendo yo. Si nos vamos a Carmona, pues otro tanto de lo mismo. Pues son personas que su opinión y son los que nos rigen, desde luego. Su opinión está a años luz de tener una mínima sensibilidad por el medio ambiente, que es de lo que todos nos tienen aquí reunidos y ocupados. Y a veces, pues, con la desazón de saber que bien poco podemos conseguir en esta lucha. Sin embargo, hay que seguir para adelante y hay que dejar constancia de que al menos lo intentamos. Estas grandes empresas, al final, como muy bien se dice aquí en este recuadro, pues lo que hacen es esto. Todo lo que hacen después las empresas que hacen los parques. Todo es antes de ahí. Xelio pone a la venta un paquete de 13 proyectos en España por 500 millones. Todo lo que hace esta gente, en el parque solar y después los vende. ¿Sí? O sea que estaremos trabajando contra una administración que nos va a pisar. Evidentemente, la barbarie de lo que hace la administración hay que denunciarla, por lo menos que quede constancia en esta ponencia, porque nosotros lo que nos mueve es la defensa del entorno natural y no estas cuestiones que no tienen nada que ver ni con la población, ni con el bienestar, ni con el ahorro energético, ni con el cambio climático. El cambio climático se puede hacer, pero desde otro punto de vista, no machacando a todo lo poco que existe. Y no me quiero extender más. Y ya nada más, ya se da la palabra a Diana, pues si quiere ya despedir y cerrar el acto. Y esta documentación, le digo, va a estar en la página web y cualquier cuestión, como está ahí el correo del grupo jurídico, pues perfectamente podemos seguir conectados y colaborando desde el grupo jurídico con todos los miembros de Aliente que en lo que modestamente podemos aportar nosotros a esta iniciativa. Muchas gracias a todos y ya está, nada más. No está ya. Si no estás cansado todavía, hay una última pregunta. Entonces, por no dejarla en el tintero, te la formulo. Es de Pedro Pablo, me imagino que se refiere a la fraccionalidad, espero, y pregunta si hay alguna aplicabilidad a proyectos de renovables que no sean eólicos y fotovoltaicos. Quiero entender que es con el tema del fraccionamiento. Y luego sí que hago un cierre, sí. Pedro Pablo, yo es que no conozco, verás, estamos tan centrados en los parques eólicos fotovoltaicos por su dimensionado y por su repercusión en el medio ambiente que es evidente que hay otras formas de transformación de energía renovable. Pero yo las he visto de pasada a la hora de estudiar la ley, la norma que regula las eléctricas, que ahí sí que vienen todas las renovables, ya sea de biomasa o cualquier otro tipo, que no conozco, que no me estoy en profundidad, pero que evidentemente existe. Pero existen y su repercusión en el volumen es mucho menor, pero están reguladas en la ley que regula las eléctricas, efectivamente. Ahí se puede consultar, Pablo. Paso la palabra a Diana. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, estamos grabando esta presentación que a partir de mañana seguramente ya estará disponible en el canal de YouTube de Aliente, tenemos canal de YouTube, y en un correo dirigido a las personas miembros de Aliente, desde contacto@aliente enviaremos también la presentación y las notas que están en el chat. Así que agradecemos a todos y todas vuestra participación. Si os recuerdo, ya sabéis que todo este ingente trabajo que se está preparando, estas guías, etcétera, están siendo todas preparadas por personas de forma voluntaria, pero cuando responden
a cuestiones jurídicas de las que se necesita profesionales expertos, pues tenemos que hacer esa contratación. Así que sí que empezaremos una campaña un poco de recolectar aportaciones. No es con un motivo genérico o sin especificar, sino que tenemos unos documentos ya por elaborar muy concretos que pueden ser de muchísima utilidad, pensamos que para todos y todas. Entonces empezaremos esa campaña de recaudación solo entre las personas, entre las entidades que formamos Aliente. Esto es solo una avanzadilla. De momento lo que está en nuestro modo, de nuestra parte, pues aquí estamos. Agradecer, por supuesto, todo el trabajazo de Manuel, que se ha preparado la presentación con mucho detalle. Muchas gracias a Jaime de Doreste por prepararnos la documentación. Bueno, a Luisa, a Joaquín y a todo el equipo jurídico por prepararlo y diseñar todo, y al equipo de comunicación por todo el apoyo y el trabajazo también en comunicación. Así que seguimos. Vamos a intentar hacer un cambio de un desastre de transición energética basada en las renovables a gran escala. Vamos y seguimos avanzando por conseguir un modelo distribuido basado en el ahorro, eficiencia energética y en el autoconsumo. Muchas gracias a todos y todas y seguimos en contacto y en lucha. Venga, que vaya todo muy bien. Un abrazo a todas.